Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12:23 de este día, 5 de octubre de 2022, daremos inicio a la 36ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Para celebrar la 36ª sesión ordinaria y conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. En este momento decretamos un receso para reiniciar más tarde. Gracias. Muchas gracias. En este momento reanudamos nuestra sesión. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Señor secretario. Gracias, comisionado presidente, comisionadas, comisionados. Someto a su consideración una propuesta de modificación al orden del día en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo. Salud, comisionada. En el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para poder agregar 4 acuerdos de ampliación adicionales a los 4 ya listados y contar en total con 8 acuerdos de ampliación. Es cuanto por lo que hace a la modificación propuesta por esta Secretaría Técnica, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le pido que entonces tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Sí, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme a la modificación propuesta, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el tercero, relativo a la aprobación del acta de la 35ª sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 35ª sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de la presente anualidad. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el punto 4 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el plazo para expedir la normatividad relativa a la estructura orgánica de este instituto, publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el 22 de diciembre de 2021. En este punto se propone ampliar el plazo hasta por 90 días hábiles más, con la finalidad de contar con mayores elementos para expedir la normatividad de este instituto. En tal virtud, le solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo ya mencionado. Gracias, secretario. El punto 5 del orden del día es relativo a la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas del sujeto obligado denominado Secretaría de las Mujeres. En tal virtud, solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueban las tablas de aplicabilidad ya mencionadas. El desahogo del punto 6
es relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia, y en esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el que corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás tome la votación en bloque. No dejo de mencionar que en la página institucional se encuentra publicado el orden del día que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de resolución propuesto, por lo cual le solicito al secretario omita su lectura. Le damos el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados. En este primer bloque de proyectos de resolución a recursos de revisión con respuesta a solicitudes de información pública y ejercicio de derechos ARCO, no tenemos separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, en bloque les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos listados en este apartado. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran el bloque, emitiendo un voto particular en el recurso 8725 por el cobro de copias, ya que estimo que se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de la información sin costo. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. Emito voto en contra de los recursos de revisión 9.635, 10.440, 12.628, así como engrose los recursos de revisión 7.382, 8.697 y 12.252, ya que no comparto el criterio que tiene la mayoría, porque considero que es necesario no solo reservar el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal sustantivo que está adscrito a las áreas de seguridad pública, porque dar a conocer la información puede poner en riesgo su vida e integridad física de los servidores que se encargan de la seguridad de los ciudadanos. Para el caso en concreto del personal de seguridad pública de los municipios de Atlacomulco, Melchor Ocampo, Calimaya, San Antonio la Isla, El Oro y Villa Victoria, pues entregar esta información los haría plenamente identificables. De igual forma, emito voto particular en los recursos de revisión 13.598 y engrose en el recurso de revisión 9.927 y acumulado, ya que considero que reservar los datos de las placas de los vehículos oficiales debe ser importante, con la finalidad también de no poner en riesgo la vida y seguridad física del personal que maneja estos vehículos. Y a favor de los demás recursos de revisión, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Hago voto disidente en el caso del 5.822, en virtud de que desde mi perspectiva, toda la información que obra en los archivos de los sujetos obligados es susceptible de acceso, por lo que los informes que remiten los ayuntamientos al OSFEM deben ser entregados, además de que para el caso de los documentos de auditoría que están en proceso, en mi punto de vista, la única forma de restringir el derecho de acceso a la información es mediante un acuerdo del Comité de Transparencia que funda y motive la reserva y se acredite la prueba de daño. Ese en el caso del voto disidente. Y de los votos particulares, bueno, iría a favor del resto de los proyectos, haciendo votos particulares en el 6.642, 7.382, 7.404, 8.697, 10.440, 12.252 y 12.628, ya que para ordenar la reserva de información es necesario acreditar la prueba de daño. En el caso del 8.725, toda vez que considero que la clave catastral que obra en licencias de funcionamiento debe ser pública, y porque cuando se ordena la entrega de información en copias certificadas en las resoluciones, en mi punto de vista se debe privilegiar el principio de gratuidad. En el caso de 9.635, porque considero que la firma de servidores públicos que obren los documentos que acreditan su nivel de estudios
debe ser pública. Por ello, tampoco, en mi punto de vista, procede girar oficio y dar vista a la Dirección de Datos, porque para que la información que se ordena reservar, se debió acreditar la prueba de daño correspondiente. Y en el caso del 13.153, ya que desde mi perspectiva la resolución no es el medio para determinar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por lo que no procedería a girar oficio a la Dirección General Jurídica de nuestro instituto. Serían todos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. Emito voto disidente concurrente en el recurso 5822, por lo que ya ha manifestado también el comisionado Parra, y asimismo yo considero que en todo caso se debe ordenar el acuerdo de clasificación de información que sea correspondiente. Asimismo, emito un voto disidente en los recursos 11.951 y 7.924, y este último engrosado conforme al criterio de la mayoría del Pleno. De igual manera, emito voto particular en el recurso 9.635, porque a pesar de que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida ante la falta de atribuciones para generarla, poseerla o administrar lo solicitado, se le ordena emitir el acuerdo de incompetencia. Emito también un voto particular concurrente en los recursos 9.927 y 13.598, ya que de ser el caso que el documento que se entregue en cumplimiento a la resolución contenida, el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados, vinculada al nombre del servidor público que lo tiene asignado, estimo que esa información debe ser considerada reservada, ya que proporcionar dicho dato puede hacer plenamente identificable a un vehículo y a sus tripulantes, lo que atentarían contra la seguridad de los servidores públicos que en ellos se trasladan. Incluso se podría poner en riesgo a su familia al vulnerar su esfera privada, aumentando incluso el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales intenten realizar actos para inhibir la función pública. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 7.382, 8.697, 9.635, 10.440, 12.252 y 12.628, en virtud de la forma en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 325 de 2019 y a juicio de la mayoría de los integrantes de ese máximo tribunal, sustentaron que en lo medular el nombre y cargo del personal sustantivo y administrativo que se adscriben a unidades relacionadas con funciones de seguridad debe ser clasificado como reservado. Es cuanto, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 5.822, 7.382, 7.924, 8.697, 9.635, 10.440, 11.951, 12.252 y 12.628 se aprueban por mayoría de votos, con los votos disidentes de las y los integrantes del Pleno, conforme a las manifestaciones ya expresadas hace unos momentos. Respecto al resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, se aprueban por unanimidad, conforme al sentido de la votación ya expresado por las y los comisionados integrantes del Pleno, los mismos que ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos al punto 6.2, relativo a los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de sujetos obligados. Le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque, en este segundo bloque de proyectos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque emito voto en contra y engroso en el recurso de revisión 6.827,
pues de igual forma no comparto que solo se reserve el nombre y no así también el área y cargo de adscripción. Pues considero que es necesario preservar la vida e integridad física de los personales que realizan funciones sustantivas. En el caso concreto, en el municipio de Temamantla, para no hacerlos plenamente identificables. Y a favor de los demás proyectos listados en este bloque, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 6827, ya que para ordenar la reserva de la información, en punto de vista, es necesario acreditar la prueba de daño. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Gracias, comisionado. Comisionado presidente. A favor de los proyectos, secretario, pero formulo voto particular en el recurso de revisión que citaron también mis compañeros comisionados, 6827, por tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, doy cuenta que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 6827, se aprueba por mayoría de votos, con voto disidente de la comisionada Morales Martínez, voto particular del comisionado Parra Noriega y voto particular de usted. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos en sus términos. En el siguiente bloque. Claro. Sí. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 6.3, que es relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor de lo que se propone, y solamente me gustaría hacer una pequeña manifestación para estas cuestiones cuando se den los extrañamientos, porque creo que ha existido siempre disponibilidad por parte de este instituto para apoyar a todos nuestros sujetos obligados. Entonces, a manera de que puedan cumplir con las solicitudes y dar respuestas en tiempo y forma, yo exhortaría a los ayuntamientos, no nada más en este caso Iztapaluca, sino a todos aquellos sujetos obligados que cuando de verdad tengan una duda, pregunta, se acerquen con las diferentes áreas de instituto que siempre han mostrado la disponibilidad pues de apoyo. Entonces, es feo tener este tipo de extrañamientos, pero necesarios a veces, y solamente exhortar para que se puedan acercar con nosotros. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los dos proyectos de resolución listados en este bloque. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Iztapaluca por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, por lo cual le pido al secretario que tome la votación correspondiente, sin dejar de sumarme, por supuesto, al comentario que hizo la comisionada Ramírez Peña con relación a este asunto. Por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionado Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite el extrañamiento público al Ayuntamiento de Ixtapaluca por las razones y consideraciones ya expuestas. Gracias, secretario. El siguiente punto es relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario que nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al listado que les fue remitido previo al inicio de la sesión, les informo que tenemos 8 acuerdos de ampliación de plazo listados en este apartado, en los cuales se propone determinar la procedencia de la ampliación en estos 8 asuntos. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los acuerdos ya mencionados. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor.
Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor en sus términos. Gracias, comisionado. Comisionado Ramírez Peña. A favor. Gracias, comisionado. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 8 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Gracias. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentra un acuerdo en proceso, el cual se encuentra debidamente detallado en la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionado presidente. En asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Como segundo punto tenemos listado la presentación de los avatares de los integrantes de este Pleno, que es un trabajo que ha estado realizando con mucho cuidado y mucho detalle la comisionada Ramírez Peña. Nos ha hecho una sugerencia que parece muy correcta a los tiempos que vivimos y a la oportunidad de poder presentarnos y expresar opiniones de los comisionados y lo que tienen ellos en la mente con diversos temas para públicos diversos, en diversos medios de comunicación. Es una excelente idea a mi criterio y se estará presentando en este momento. El del comisionado Parra fue sujeto a varias revisiones. Señor presidente, ¿me permitiría hacer un comentario al respecto? Bien, adelante. No soy muy experta en estos asuntos de cuestiones de ciberseguridad, de tantas cuestiones tecnológicas. Sin embargo, hay varias pláticas que he escuchado con mis compañeros, tanto del Info Ciudad de México como los mismos comisionados del INAI, en donde se habla precisamente de estas realidades virtuales de las que ya nos estamos acercando y que precisamente se están formando avatars para interactuar con las personas. La propuesta en un principio pues fue no precisamente para hacer juegos, sino para que también nosotros no quedáramos tan plenamente identificables con estas cuestiones de los datos biométricos. Entonces la idea de presentar estos avatares, que me gustaría presentar al creador de estos avatares, que es Barubi, que le pido que pase por favor. Pásale, Barubi, por favor, que fue quien nos ayudó a ponernos y al cual agradezco que sin conocernos, salvo por fotos, fue como pudo realizar estos avatares y que no queda nada más en la presentación de los dibujos, sino que va más allá de la réplica para poder acercarnos a la ciudadanía. Y el próximo pleno les tenemos otra sorpresa también por parte de la Dirección de Capacitación, pero la idea principal es esto, ¿no? Protegernos, sobre todo cuestiones biométricas, y pues honor a quien honor merece, Barubi, y yo te doy un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, Barumi. ¿Hubiese comentarios adicionales? Si no los hubiese, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que siendo las 13:17 de este 5 de octubre de 2022, damos por concluida la 36ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos buenas tardes.